para dar curso a nuestro primer punto del orden del día en el uso de la voz del secretario ejecutivo. Señor secretario, si puede proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos integrantes de este pleno. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez; suplente de dicho partido, Jaime Mendieta Rivera; por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda, presente; por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, presente; por el Partido del Trabajo, licenciado Alfredo Guadalupe Zamora Marín; por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez; por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero; suplente de dicho partido, licenciado Eduardo Valerio Cuevas; por el Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Gracias, doctor. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez; suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez; y secretario ejecutivo presente. Hay 13 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al segundo numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero y sesión extraordinaria del 20 de marzo, ambas de 2020, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por la que les pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación a la misma. Sí, a sus órdenes, por favor, consejera Zelandia. El acta de la sesión del 28 de febrero, nada más para efectos de corrección de un párrafo. No sé si el secretario quiera comentar. Por favor, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta, es para efecto de que en el cuerpo del acta se deje constancia que en la hora convocada no existía quórum, y fue el motivo para declarar el receso de hasta 30 minutos con fundamento en el artículo 37 del reglamento de sesiones. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, señor secretario. Entonces pregunto si el acta que se está circulando ya incluye esta observación. No, esta observación se recibió ya después de haberse circulado. No, la que está circulando, Erika, para firma ahorita. No. ¿No? Esa la vamos a firmar después, entonces. Con esa observación pregunto a los integrantes si no tienen algún otro comentario al respecto. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, rogaría entonces manifestar de manera económica el sentido de su voto con el proyecto de esta primer acta del 28 de febrero. Previamente doy cuenta de la integración a este pleno del licenciado Eduardo Valerio Cuevas, representante del Partido Conciencia Popular. Bien, favor de manifestar de manera económica el sentido de su voto con el primer acta circulada. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario.
Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación. Perdón que interrumpa, disculpe. Es que nada más para dejar constancia que respecto al acta del 20 de marzo, si no hay observaciones, también solicitar la aprobación. Gracias, perdón. Entonces, quedan aprobadas las dos actas. Las dos actas. En los términos. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del proyecto de acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual me permito solicitar su presentación por parte del comisionado presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, el consejero Marco Iván Vargas Cuellar, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias por su puntual asistencia. El motivo de la presentación del acuerdo que se pone en consideración de todos ustedes, en realidad es seguimiento de las actividades y obligaciones que tiene este organismo con respecto a las actividades preparatorias del próximo proceso electoral 2020-2021 que tendremos en nuestro estado. El proyecto de acuerdo, como la convocatoria fueron circulados previamente, y me gustaría preguntar al Pleno del Consejo si tiene inconveniente con que solo haga una especie como de exposición general sobre este documento para poder ahorrar tiempo. Sí, por favor. Gracias. No, gracias. Muchas gracias, consejera. Bien, ustedes podrán encontrar en el documento, como es acostumbrado en nuestros proyectos de acuerdo, una sección de antecedentes donde se da cuenta del trabajo que se ha estado desarrollando durante los últimos meses desde el seno de la Comisión de Organización. Primero, al emitir un conjunto de procedimientos para la selección y designación de las personas que integrarán o que formarán parte de estos organismos desconcentrados, de los comités municipales y de las comisiones distritales que, como ustedes saben, nosotros integramos para la realización del proceso electoral. Es una historia que viene desde septiembre, desde octubre del año 2019, con la preparación de estos procedimientos que fueron aprobados en el Pleno de este Consejo en el mes de enero del 2020. También quisiera recordar a ustedes que el pasado 24 de marzo se publicó en el periódico oficial de acá del Gobierno del Estado de San Luis Potosí un conjunto de modificaciones y disposiciones a la ley electoral del Estado que de alguna manera actualizan el marco en el que vamos a estar realizando y conformando estos organismos desconcentrados. Es por ello entonces que la convocatoria que se emite se ajusta a lo que dispone la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que como ustedes saben ya establece un conjunto de disposiciones concretas a los que se ajusta nuestra convocatoria, emite un conjunto de criterios y de procedimientos a partir de los cuales nosotros adecuamos en nuestros propios documentos. Y es por eso que este órgano superior de dirección, es decir, el Pleno de este Consejo, emite la convocatoria que se encuentra en el documento. Quisiera destacar también que en el acuerdo o en el proyecto de acuerdo, concretamente en los resolutivos de hay algunas cosas que quisiera nada más como subrayar para que quedaran suficientemente claras. Primero, en el resolutivo tercero, se propone que se instruya a la Dirección de Organización Electoral, a la Unidad de Información Pública y a la Dirección de Comunicación Electoral para que se lleve a cabo la difusión de la convocatoria. Esto es importante y pertinente precisamente por el tiempo en el que nos encontramos ahora y la modalidad de difusión que vamos a hacer de este momento en el que se puede emitir y aprobar la convocatoria hasta el tiempo en el que se levante la contingencia sanitaria y esta campaña que le llamamos de distanciamiento. Habrá algunos procedimientos que voy a detallar un poquito más adelante. En el cuarto resolutivo se propone delegar a la Dirección de Organización Electoral la revisión de los expedientes de las y los aspirantes de conformidad a lo establecido en el apartado 6.4 del procedimiento que aquí mismo aprobamos. En el quinto resolutivo se propone que se instruya a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral la supervisión de las actividades correspondientes al desarrollo de la convocatoria pública. Esto para poder dar seguimiento puntual a cada una de las etapas que se van a estar desarrollando.
Sexto, me voy a permitir hacer lectura textual del mismo. En atención al panorama de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se dará preferencia a la difusión de la convocatoria pública a través de televisión, radio, periódicos de circulación local y medios digitales como la página de internet del CEPAC y sus redes sociales, quedando pendiente su difusión en el ámbito territorial, es decir, en campo, en el Estado, en los distintos municipios del Estado, una vez de que quede levantada la contingencia. En el séptimo resolutivo, también voy a darle lectura puntual, si así me lo permiten. En concordancia con el punto anterior, se suspende la inscripción de aspirantes de manera presencial hasta que sea levantada la contingencia sanitaria, quedando a salvo el derecho de la ciudadanía a inscribirse en línea a través del sistema de registro de aspirantes que estará disponible a través de la página de internet del CEPAC, www.cepac.slp.org.mx. Déjenme detallar nada más una parte de este último punto. Como ustedes saben, todo este conjunto de medidas, de aislamiento y esta modificación de la normalidad que estamos experimentando durante las últimas semanas puede tener efectos en la emisión de la convocatoria y en el registro de los aspirantes. Es por ello, ya tenían ustedes noticia de esto la última vez que platicamos acá en el seno del Consejo, que nosotros habilitamos un sistema de registro para que la gente se pueda registrar a través de Internet y pueda presentar documentos ahí. Es decir, no vamos a suspender la recepción de solicitudes, sino que en esta primera etapa y hasta que se levanten las medidas de contingencia, por llamarlo de alguna forma, la recepción de las solicitudes será vía Internet. Y una vez de que se levante esta situación de contingencia, habilitamos también la recepción de manera presencial, manteniendo también el procedimiento del sistema de registro de aspirantes en línea. Otra cosa. Del proyecto que ustedes recibieron, también recibimos nosotros, perdón, del proyecto de acuerdo que ustedes recibieron previamente junto con la convocatoria, recibimos una propuesta para la inclusión y la modificación de 2 resolutivos más, que serían octavo y noveno, se los leo a continuación. Octavo, se instruye a las direcciones ejecutivas de acción electoral, de organización electoral, de comunicación electoral y a la unidad de información pública la atención del presente acuerdo, así como la realización de informes de seguimiento mensuales y una vez concluido, presenten un informe de cumplimiento al Pleno del CEPAC. De nuevo, el sentido de este resolutivo tiene que ver con contar con un conjunto de mecanismos para que podamos dar seguimiento a las distintas áreas vinculadas para el cumplimiento de sus etapas. Noveno. Se instruye al secretario ejecutivo notificar el presente acuerdo a los integrantes del Pleno del CEPAC, al Instituto Nacional Electoral y a los titulares de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades del CEPAC. Esto en términos generales sobre los resolutivos del acuerdo. Sobre el contenido de la convocatoria, ustedes ya lo conocen porque en realidad esta convocatoria la venimos trayendo desde que empezamos a ver el procedimiento que aquí mismo aprobamos. Ustedes recuerdan que en la primera base de la convocatoria se detallan los cargos y los periodos a designar, tratándose de presidencia, secretaría técnica propietaria, hasta 4 consejerías ciudadanas propietarias, 2 consejerías suplentes y una secretaría técnica suplente, que estarían fungiendo durante el periodo en el que los organismos se encuentren en funciones. La segunda base de la convocatoria detalla los requisitos y los documentos que las y los aspirantes deberán de presentar dentro del sistema de manera digital y o de manera presencial, como ya lo estuve detallando. La tercera base habla de las etapas del procedimiento, que también ya las conocemos, se las recuerdo nada más, que hay una emisión y difusión de la convocatoria, inscripción de los aspirantes, conformación y envío de los expedientes al Pleno del CEPAC, la revisión de los mismos, elaboración y observación de listas de propuestas, valoración curricular y entrevista, e integración y aprobación de las propuestas definitivas. La cuarta base detalla que la inscripción de los aspirantes se abrirá a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 24 de julio del 2020 a través de las modalidades de las que ya les hablé, la inscripción en línea y la inscripción presencial. Quisiera destacar que la parte de la inscripción en línea, ustedes lo pueden ver ahí dentro del texto, este consejo, en el caso de que advierta algún faltante de documentos requeridos, podrá solicitar a los aspirantes que puedan subsanar de nuevo la omisión en la presentación de ciertos documentos para que queden salvados los derechos de las aspirantes y los aspirantes. De nuevo, insisto y quisiera ser muy enfático en ello, de los documentos, no del no cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? Que ese es algo que quisiéramos dejar como muy claro.
Destacar también que en la inscripción presencial el CEPAC podrá aprobar la instalación de módulos adicionales para la recepción de documentación presencial para tener cobertura a lo largo de todo el estado, y también que en atención al panorama de emergencia sanitaria provocado por el coronavirus, la inscripción de los aspirantes de manera presencial queda suspendida hasta que sea levantada la contingencia sanitaria, tal como lo detallé previamente. Recordarles a ustedes también que hay una etapa de valoración curricular y de entrevistas, y las entrevistas se celebrarán de acuerdo con las sedes y los horarios que sean propuestos en el cronograma que desarrollará la Dirección de Organización, que la novena base establece los criterios para la integración y aprobación de las propuestas definitivas. Ustedes ya los conocen, estos criterios orientadores, es decir, el de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público profesional, compromiso democrático, conocimiento en materia electoral. Nuestra metodología de evaluación de las propuestas ya tiene una especie como de rúbrica y de criterios de observación de estos criterios orientadores para poder tomar la decisión de las personas que puedan ser designadas dentro de estos organismos. Y todo esto se prepara para que la aprobación de los acuerdos de designación de las y los integrantes de las 15 comisiones y los 58 comités municipales estén instalados todos antes del último día del mes de enero del 2021. Por último, en el caso de ser necesario, el Pleno del CEPAC podrá aprobar los acuerdos de designación de presidencias y secretarías técnicas de los organismos en mención y posteriormente ser complementadas por la vía que determine la Comisión de Organización y en su momento las Comisiones Unidas, que turnarán al Pleno del CEPAC para su aprobación. En términos generales, ese es el sentido del acuerdo que se está proponiendo para consideración de todos ustedes, y estoy abierto a las observaciones, preguntas o comentarios que tengan al respecto. Gracias. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Por favor, consejera. Gracias, consejera presidenta. No es con respecto al contenido del acuerdo, sino es una petición a la comisión de organización, en el sentido de que pudieran proporcionarme la estrategia de difusión de la convocatoria. Ahorita se instruye a determinadas áreas a hacer la difusión en medios electrónicos, después se hará una difusión de manera física. Entonces quisiera conocer específicamente el contenido de esa estrategia. Muchas gracias. Sí, en uso de la voz, el consejero Marco Iván. Gracias, tomo nota de la petición de manera formal y en el contexto de la comisión vamos a entregarle a la consejera y a quien así lo solicite la estrategia de difusión de esta convocatoria. Gracias. A consideración de todos los demás, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Preguntaría de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Paz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del segundo avance de observaciones a la Ley Electoral del Estado en base a las experiencias adquiridas en el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción 1, inciso I de la Ley Electoral del Estado. Para ello me permito informarles que el acuerdo fue debidamente distribuido con anterioridad y en este acuerdo se refiere a la revisión que posteriormente se hizo la primera entrega de avance de observaciones. Tuvo que ver con una agenda temática que se discutió con ustedes, con los representantes de los partidos, y que se entregó en un primer momento al Congreso del Estado. En la segunda etapa lo que se hizo fue tener una serie de revisiones con las diferentes áreas del Consejo y con las propuestas que tenían que ver con una parte más técnica y de redacción, precisiones de redacción. No tuvimos oportunidad por la contingencia de reunirlos para revisarlos con ustedes, pero
no tiene cambios mayores que si ustedes ya tuvieron oportunidad de verlo o tienen oportunidad de verlo, creo que hay dos asuntos que son importantes, que uno tiene que ver con poder, como en la ocasión pasada, como hace 3 años, incluir una fórmula para el presupuesto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en términos muy similares a los que tiene los partidos políticos. Y la otra, el otro punto tiene que ver con los topes de campaña. Si ustedes recuerdan, en 2018, para los topes de campaña de ayuntamientos, el Tribunal Electoral Local nos pidió que desarrolláramos una fórmula en términos de padrón electoral, población, extensión, y así se hizo. Entonces, por ser una resolución y haber quedado ya como acuerdo, se propone que se incluya aquí. También se hicieron algunas adecuaciones a las tareas que realiza el Contralor del Consejo, de conformidad con los cambios que ha habido a las leyes que competen a la materia. Esos creo que son los cambios, las otras son precisiones de redacción. Al Consejo se le va a llamar Pleno del Consejo, al órgano, y algunas otras precisiones sobre lo que son los votos nulos, este tipo de cosas. Entonces, pues yo espero que hayan tenido oportunidad y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Alguna precisión? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, si me permite previamente dar cuenta de la integración a este pleno del diputado Rubén Guajardo Barrera, representante del Congreso del Estado, del licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez, representante de Acción Nacional, y del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante de Nueva Alianza San Luis Potosí. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo del acuerdo por medio del cual se determina la suspensión de labores presenciales, ¿sí?, en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en las instalaciones del organismo con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19, para lo cual cedo la palabra al señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, si no hubiese objeción y estuvieran de acuerdo, podríamos obviar la lectura integral del contenido del acuerdo, únicamente refiriéndome a la parte sustancial. Como ustedes ya se han de imaginar, este acuerdo es continuación de 2 acuerdos previos, ¿verdad?, tomados en este organismo electoral, uno de ellos por este pleno, respecto a las medidas para la atención de la contingencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. En dicho acuerdo se propone, de manera textual, lo cito, prolongar la suspensión de actividades presenciales de este organismo de manera indefinida a partir del 22 de abril, es decir, del día de la fecha, hasta en tanto la Secretaría de Salud estatal o la federal o las autoridades sanitarias competentes informen la viabilidad de reanudar las labores ordinarias. Es decir, lo que pretende es que el trabajo de este organismo no se detenga, pero llevándolo a cabo en casa de cada uno de nuestros funcionarios y a través de las herramientas tecnológicas que se están utilizando recientemente, como las videoconferencias y desde luego todas las ya acostumbradas como correo electrónico y telefonía. Para efectos de los trámites de índole administrativo o jurisdiccional
que se estén llevando en forma de procedimiento se considerarán días inhábiles a partir del 22 de abril de 2020 hasta que concluya la suspensión indefinida, y durante ese lapso no correrán los términos ni plazos procesales de conformidad con el artículo 5º de la Ley Electoral del Estado, es decir, continúa con la misma disposición del acuerdo previo a este, únicamente, como ya se menciona, se prorroga de manera indefinida, no al 30 de abril, que era lo que contemplaba el primer acuerdo. La presidencia del Consejo, de ser el caso, podrá convocar a sesiones virtuales para efecto de desahogar los asuntos relevantes. Sobre este último punto, es importante señalar que en nuestra orden del día, en el numeral 6, el numeral siguiente, se plantean algunas modificaciones y adiciones a nuestro reglamento de sesiones que nos permitan llevar a cabo las sesiones por videoconferencia. Bien, este acuerdo es lo que plantea en síntesis. Es cuanto, consejera presidenta. Yo quisiera nada más solicitar que se le agregara al acuerdo, en virtud de que posteriormente vamos a revisar también el reglamento de trabajo en comisiones, que sí se agregara a este acuerdo que ya se van a continuar el trabajo en comisiones a través de la modalidad virtual. Por favor. Y lo pongo a consideración del Pleno. Si hay alguna observación a esta suspensión. Sí, por favor, en uso de la voz del representante del PRD. Bueno. Nada más una duda. Recordemos que el día 30 fenecía el acuerdo anterior, y ahí el hecho de que quede indefinido, sí se notificaría previamente la apertura. Hoy estamos de 30 a 8 días y es un tiempo muy prudente, pero en caso de que se hiciera la apertura, ¿sí se notificaría con anticipación o ya sería de manera inmediata? Gracias. Pero está indefinido. Sí, este plantea la suspensión de actividades presenciales de manera indefinida. Sí, de cualquier manera yo creo que el día 27 hay un acuerdo posterior que no está en el orden del día, pero que ustedes van a poder ver en asuntos generales, en el que se plantea que la próxima sesión de manera virtual se realice el día 27 de junio. De mayo, perdón, ay no, qué horror, hasta junio. No, de mayo, ay no, de mayo, y yo creo que ahí tendríamos la oportunidad de ser muy precisos en cuanto a la fecha de regreso. No sé si esto satisface su… Sí, por favor, señor secretario. Bueno, y desde luego que tiene que ver con las disposiciones de carácter general que emitan las autoridades en materia de salud, las cuales, bueno, pretendidamente serían dadas a conocer por medios de difusión masivo, así como los diarios oficiales, ¿verdad?, de los respectivos estados, y nosotros desde luego reforzaríamos, para efecto de la reanudación, ¿verdad?, del día que eso ocurra y que ya los plazos vuelvan a correr su curso normal, con publicación en nuestra página de internet, y desde luego que a los integrantes de este pleno, pues por los medios habituales, ¿verdad?, por sus teléfonos particulares y sus correos electrónicos, ¿verdad?, para avisarles el día que se reanude. Seguramente ocurrirá de un día para otro o con muy poco tiempo, ¿verdad?, de plazo. Bueno, si no hay ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. No. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se realizan diversas modificaciones y adiciones al reglamento de sesiones de los organismos electorales, para la cual cedo nuevamente la palabra al señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien, también dicho proyecto fue circulado con antelación. Si me permiten únicamente señalar los puntos principales que se propone con este acuerdo. Uno es poder llevar a cabo las sesiones de este organismo bajo la modalidad virtual a través de videoconferencias, sean estas ordinarias o extraordinarias, es decir, únicamente se propone que la modalidad presencial no sea la obligatoria, sino que también se pueda habilitar este otro método de las videoconferencias. No es un tipo distinto de sesión, o sea, no es un tipo distinto a las ordinarias, siguen siendo ordinarias o en su caso extraordinarias, pero bajo la modalidad de videoconferencia. También considero importante aclarar, esto que ya les comentaba. Además, se propone incorporar la lectura y aprobación del orden del día de la sesión respectiva como parte del mismo orden del día, tal como ya ocurre con las sesiones de las comisiones permanentes y temporales. Básicamente son los dos principales cambios que conlleva estas adiciones, adecuaciones y modificaciones a nuestro reglamento de sesiones. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Queda a consideración del Pleno. En uso de la voz, el consejero Martín Faz y posteriormente el representante de Morena. Sí, y solamente es una pregunta que creo que es más como de carácter técnico, creo. Entiendo que estas sesiones virtuales también se transmitirán por internet y de tal manera se grabarán. Lo digo porque a través de las modalidades virtuales la sesión misma se puede grabar. Si se utiliza Zoom, por ejemplo, pues se puede grabar la sesión con una, pues digamos, se está grabando concretamente la pantalla. Entonces, la pregunta sería si no valdría la pena también señalar que se grabaría desde la misma herramienta virtual, o si la transmisión vía internet por nuestro canal de YouTube es suficiente, dado que esas se quedan grabadas. Es lo que no sabría, o lo que se va a transmitir realmente es lo que va a estar ocurriendo en la pantalla. No veo, o sea, no creo que vaya a estar grabando alguien la pantalla, sino la transmisión misma. Entonces, casi la mayoría de las herramientas virtuales de esta naturaleza permiten grabar la sesión misma tal y como se desarrolla. No sé si valga la pena también, por ejemplo, incluirlo al final del artículo 20 bis, que las mismas se grabarán para los efectos legales conducentes. No sé. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Claro, desde luego yo creo que lo podemos agregar en el sentido que usted lo comenta, consejero, o sea, que las sesiones virtuales se grabarán y se subirán a la plataforma pública respectiva, ¿verdad? Por lo general los propios links están en nuestra página y ya de ahí lo redirecciona el lugar en donde se encuentra el material, el video. Entonces, desde luego que sí se van a grabar y esos videos de las sesiones se harán públicos. Quizá no quisimos ser tan específicos en la parte que se refiere a la plataforma que vamos a utilizar, o si de esa misma herramienta se puede obtener el insumo del video, ¿verdad?, de la grabación, porque ahorita al menos estamos explorando dos alternativas y sería un poquito anticipado decir cuál vamos a ocupar, ¿verdad? Hay una pública abierta muy conocida, otra que es de paga y que también es viable, pero desde luego que lo que usted comenta respecto a la transmisión va a ocurrir, o sea, se va a hacer público el video de la sesión respectiva. Y se va a hacer todo lo posible porque ocurra en tiempo real, es decir, en vivo. En uso de la voz del representante de Morena. Buenas tardes a todos. Para preguntar sobre
las plataformas y los mecanismos, las herramientas para poder acceder a esta dinámica virtual. Si se nos hará llegar o si ya están publicadas en algún lugar, en alguna dirección. En uso de la voz, el señor secretario ejecutivo, por favor. Sí, al respecto y con muchos más días de anticipación a la sesión que los que se utilizan para notificar las convocatorias, se les van a enviar los enlaces a los sitios electrónicos en donde deben acceder. Creo yo que incluso sería conveniente hacer alguna pequeña prueba en lo individual con cada uno de los integrantes para que se familiaricen con la herramienta. El día ya que se abra la videoconferencia, se les darán sus claves de acceso y el sitio exacto al cual tienen ustedes que entrar para ingresar a esa videoconferencia, ese salón, digamos. ¿Alguna otra cosa? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Bien, de manera nominal, preguntaría el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Bueno, continuamos con el siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se realizan diversas modificaciones y adiciones al reglamento de trabajo en comisiones, para lo cual vuelvo a ceder la voz al señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso. Sí, miren, igual de la misma forma que los anteriores, me quiero referir a los puntos que se modifican en el reglamento de trabajo en comisiones. De la misma manera que en el punto anterior se proponen una serie de modificaciones a dicho reglamento para que las sesiones se puedan realizar bajo la modalidad virtual por videoconferencia y con esto poder dar continuidad a los planes de trabajo durante este periodo de contingencia sanitaria. Se incorpora en el catálogo de comisiones permanentes del artículo 7 del reglamento la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política, misma que ya se encuentra contemplada en la ley, mas no en nuestro reglamento. Y en el artículo 30 bis se señalan sus atribuciones, que son las mismas que señala el artículo 64 bis de la ley electoral. Únicamente hacemos un traslado de dichas atribuciones. Finalmente, se propone que en los casos en que así lo acuerde la comisión, la convocatoria, los documentos y anexos se podrán distribuir a través de medios electrónicos y o en formatos digitales. Básicamente esos son los cambios en el reglamento de trabajo en comisiones. ¿Alguna observación o consideración del Pleno? ¿Alguna observación? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle si hay algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma, señor secretario. Sí, consejera Presidenta, efectivamente es una propuesta de esta Secretaría únicamente para efecto de tomar un acuerdo en donde ya se autorice que la próxima sesión ordinaria de este organismo, misma que se tiene programada para el día 27 de mayo, se realice bajo la modalidad virtual a través de videoconferencia,
por la plataforma que con anticipación a la misma les será comunicada, así como que la convocatoria, el orden del día, los anexos correspondientes, además de ser publicados en la página oficial del Consejo, les sean notificados a todos los integrantes de este pleno a través de correo electrónico. No, sí, habría que tomarlo, es un acuerdo que también se circuló. Bueno, primero a consideración del Pleno, si están de acuerdo, no tienen ningún inconveniente, y de no ser así, agradeceré tomar la votación. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencias aprobado por unánime. Muchas gracias. Entonces, con eso quedan también ya avisados de la siguiente sesión. Ojalá que nos podamos encontrar todos aquí. Quiero agradecer infinitamente su presencia de prácticamente todos los integrantes del Pleno en esta circunstancia, y pues nos vemos para la próxima sesión, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:20 del día de la fecha. Se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.